Bien, muy bien. Bueno, hay un señor en mi vecindario que él va caminando por las mañanas. A veces tiene un familiar, creo que es familiar, que camina con él, pero él camina por el vecindario y, bueno, hay mucha gente que camina por el vecindario, ¿verdad? Mucha gente que trota, pero los que viven cerca de mí, de repente han visto a este señor, porque este es un señor que puede ser las primeras horas de la mañana. Todos estamos todavía tratando de cafeinarnos, todavía estamos tratando de despertarnos, pero este señor cuando un carro pasa, él empieza a saludar con ambas manos, empieza a gritar a los carros, y si uno le toca el claxon o si uno le saluda, él empieza a hacer un montón de señales con las manos, buenas señales con las manos, compartiendo alegría con todos los carros. Cada carro que pasa es un saludo increíble. Y muchas veces cuando vemos personas así, hay generalmente dos respuestas. Primero podemos pensar, esto es falso, o sea, él realmente no se siente así, él está tal vez burlándose o algo, es una hipocresía, es una farsa. O tal vez van a decir, wow, ¿qué tipo de café toma este hombre? Yo necesito buscarlo, ¿no? O sea, porque él parece que tiene algo que yo no tengo. La verdad es que es bastante contagioso. Yo me emociono. Yo empiezo a hacerle señales también, buenas señales con las manos, ¿verdad? Y hay una comunicación desde el carro y con el hombre. Un amigo que dice que sus hijos hasta le han puesto un nombre a este hombre. No saben cómo se llama. Muchos lo conocemos, no conocemos su nombre, pero él tiene un apodo que es The Waving Man. Él es el hombre saludador, así dicen los niños de mi amigo. Entonces, hay personas que son así como The Waving Man, pero todo el tiempo su personalidad es contagiosa. Su personalidad, cuando uno pasa tiempo, aunque sea 5 minutos en su presencia, puede estar tan decaído, puede tener todos los problemas del mundo, pero después de platicar brevemente con una persona así, se siente completamente transformado, emocionado, entusiasmado, se sienta alentado. Hay personas, de repente tú conoces a alguien así, que tiene esa personalidad contagiosa. Estamos en una serie que se llama Razones para la Esperanza. Estamos caminando, de hecho, junto con la iglesia Clear Creek. Ellos están haciendo la serie un poco diferente, pero todo tiene que ver con la esperanza y cómo nosotros, como seguidores de Jesús, somos personas que tenemos esperanza y que compartimos esperanza, y debería de ser una esperanza contagiosa. Debe ser una esperanza contagiosa. La verdad es que estamos viviendo en un momento de la historia donde hay una gran falta de esperanza. Habíamos hablado las primeras semanas acerca de eso. O sea, muy pocos tienen mucho optimismo de que el mundo de mañana va a ser mejor económicamente, moralmente, éticamente, como le podamos decir, para nuestros hijos. Hay mucha ansiedad, hay mucho desconocido, hay mucha falta de esperanza. Pero en medio de esta falta de esperanza, los seguidores de Jesús deberíamos ser esa luz, ese rayo de esperanza para las personas en la sociedad. Y eso quiere decir que tienes que ser una persona súper extrovertida para tener una esperanza contagiosa. ¿Tiene que ser como ese hombre que saluda a todos los carros? No, la verdad es que uno puede tener su propia personalidad que Dios le ha dado y a pesar de eso destacarse en un mundo sin esperanza cuando uno sí la tiene. Porque los seguidores de Jesús
se ven diferente, actúan diferente, hablan diferente, porque su esperanza es diferente. Nosotros no nos comportamos diferentes porque tenemos una lista de reglas que tenemos que seguir. No estamos hablando de eso. Nosotros vivimos de manera diferente porque tenemos una certeza transformadora en nuestro Dios. Tenemos esperanza, esa esperanza bíblica donde tenemos una expectativa segura. Tenemos una anticipación cierta, o sea, asegurada. Hay algo que viene en el futuro para nosotros. Simplemente no la hemos recibido, pero no hay lugar a dudas de que lo vamos a recibir. Nuestra herencia en el cielo, que está reservada para nosotros, los buenos propósitos de Dios en nuestras vidas, esas cosas son nuestra esperanza. Pero igual que the waving man, el hombre saludador, muchas veces hay dos tipos de respuesta a los cristianos que tenemos esperanza cuando no parece haber razón para tenerla. Esto es algo que veo en la vida de muchos de ustedes. En momentos cuando no hay razones para tener esperanza, de todas maneras, tienen esperanza. O sea, saben que hay un Dios todopoderoso en el cielo que está obrando a su favor. Y eso no quiere decir que las cosas van a salir como nosotros queremos. Pero sí quiere decir que las cosas van a salir como Él quiere y sus propósitos para nosotros son buenos. Generalmente tenemos dos respuestas. Por un lado, tenemos el cínico, que se burla de nosotros, que se mofa de la religión, que se mofa de tantas cosas. Y tenemos también personas que, tal vez como yo con el hombre, the waving man, somos curiosos. O sea, hay personas que no son creyentes, pero como que tienen curiosidad, como que tienen preguntas, quieren saber más. Puede haber un diálogo. Entonces, lo que queremos platicar esta tarde es cómo respondemos nosotros ante las personas cínicas y las personas curiosas. Dos diferentes respuestas, pero ¿cómo respondemos como seguidores de Jesús? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a estar en los versículos 13 a 17. Y hemos hablado de Primera de Pedro hace un par de semanas y también hace un par de años. Como algunos recordarán, Pedro está escribiendo a creyentes perseguidos en el Imperio Romano. Son la minoría religiosa, drásticamente una minoría. Son burlados, ridiculizados, son menospreciados y a veces amenazados físicamente, o sea, están en peligro físicamente, no solamente de sus pertenencias, eso sí, sino de sus propias vidas. Y Pedro les escriba para animarlos y les recuerda que tienen esperanza en Jesús. Vamos a leer estos versículos. Primera de Pedro 3, del 13 al 17. Dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Esa es la frase clave para nosotros en esta tarde, de estar preparados para poder presentar una defensa ante cualquiera que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia,
para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces, lo que Pedro les dice a los creyentes y lo que Pedro nos dice a nosotros es que debemos estar siempre preparados para responder, para compartir la razón de la esperanza que hay en nosotros. Como hemos dicho, la esperanza cristiana no es solamente una ilusión, no es solamente un deseo, espero que sí, espero que me salga bien, espero que pueda estar con Dios un día. No, es yo sé que tengo un lugar reservado en el cielo para mí. No por algo que yo hubiera hecho, sino por lo que Cristo hizo por mí. Y teniendo fe en Él, en su muerte por mis pecados y su resurrección, Dios me promete una herencia en el cielo. Tenemos esperanza en la resurrección, tenemos esperanza en la eternidad y hasta tenemos esperanza, como hemos hablado, que si sufrimos este lado de la eternidad, Dios tiene un propósito en eso. Pablo dice que nuestro sufrimiento ahora está acumulando una recompensa futura para nosotros. O sea, más sufrimos, más recompensa tendremos. O sea, no vamos a buscar el sufrimiento, por lo menos yo no voy a buscar el sufrimiento, pero el sufrimiento que Dios trae a nuestra vida o que permite, Dios nos va a recompensar por lo que hemos sufrido por Él. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿por qué tienes esperanza? Pedro dice que debemos estar preparados para darles una razón. Para darles una razón. La palabra que Pedro usa aquí es la palabra logos en griego, significa en este contexto un recuento, una explicación narrativa de qué es, cuál es la esperanza que hay en nosotros. Si leemos en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, Pedro fue arrestado en Hechos 4 y él tuvo que dar una defensa ante el sumo sacerdote. Más adelante Pablo fue arrestado y tuvo que dar una defensa ante el tribuno romano. Y luego ante Félix y luego ante el rey Agripa. ¿Y saben lo que ellos hicieron cuando dieron su defensa? Ellos simplemente compartieron su historia. Compartieron lo que había ocurrido con ellos. Pablo, por ejemplo, comparte de que él iba camino a Damasco para perseguir a los creyentes que estaban ahí, andaba montado en un caballo, resplandeció del cielo una luz que cegaba, le tumbó de su caballo y comparte cómo él tuvo un encuentro con Cristo resucitado. Él simplemente recuenta lo que le había pasado. ¿Por qué Pablo tiene esa esperanza? Bueno, déjame contar. Es simplemente repasar por qué llegamos a tener esperanza en Cristo. Pedro no nos está diciendo que tenemos que saber todas las respuestas de la Biblia, que tenemos que tener estudios teológicos. No nos está diciendo que tenemos que defender la fe cristiana contra cualquier y toda pregunta difícil que se le puede hacer. No, simplemente nos dice que estemos listos para contar nuestra historia. Y cada persona tiene una historia. Josué compartió conmigo de otro hermano que había compartido es parte de un mensaje, un sermón. Pero comparte la historia del ladrón sobre la cruz. De repente algunos de ustedes lo han visto. Pero cuando Jesús fue crucificado, hubo 3 cruces, ¿verdad? Él estaba en medio, un ladrón a cada lado.
Ellos le estaban echando maldiciones, se estaban burlando, se estaban mofando de él. Pero con el pasar del tiempo, uno de los ladrones, al mirar a este hombre que estaba en la cruz del centro, empezó a cambiar de perspectiva. Él veía lo que ocurría alrededor y empezó a ver un cambio de actitud. Él cambió de ser cínico a estar curioso. Y él se dirige al hombre que está en medio de la cruz, la cruz del medio, y le dice: acuérdate de mí cuando entres en tu reino, cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces lo que está compartiendo en este pequeño clip es qué habrá pasado cuando este hombre llega al cielo. Muchas veces los dibujos animados o algo, hay personas que hacen preguntas, ¿verdad? En la puerta del cielo. A veces es San Pedro: ¿por qué te debo dejar entrar? Y todo eso, ¿no? Entonces él dice: ¿qué habría pasado cuando este hombre llega al cielo? Porque a él le preguntan: ¿y tú por qué estás aquí? No sé. ¿Cómo que no sabes? Tienes que saber. ¿Qué es lo que pasó? Ni sé. Y dice: a ver. ¿Tú estás bien firme en la doctrina de la justificación por la gracia por medio de la fe? Y el hombre le mira y le dice: no tengo ni idea de lo que hablas. A ver, vamos a hablar la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Y el hombre está ahí callado. Y el ángel está: ¿cómo entró este? No, él no sabe nada. Él no sabe nada, ni sabe lo que ha creído. Entonces él va y llama a su ángel supervisor para preguntarle. Y le dice: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo llegaste a este lugar? Y él dice: el hombre de la cruz del medio me dijo que podía venir. Y esa es la salvación. Es recibir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando uno, podríamos decir, entra en su razón y se da cuenta de su necesidad y de que Cristo es la solución, lo abraza, lo recibe, ese regalo de salvación, nace de nuevo, es transformado y ya está. No depende de lo que uno sabe, de lo que uno hace, depende de lo que Jesús hizo y de que Jesús dijo que nosotros podíamos entrar. Entonces, nosotros simplemente, ese hombre que está ahí en el cielo tiene una historia, es una historia corta. Su historia es: el hombre que estaba en la cruz del medio, él me dijo que yo podía venir y aquí estoy. Antes yo estaba burlándome de él, antes yo llevé una vida que me llevó a ser ejecutado. Pero un día conocí a un hombre, el hombre que estaba en la cruz del medio. Yo le clamé, él me respondió y ahora aquí estoy. Él tenía una historia y tú también tienes una historia. ¿Quiénes son las personas con las que vamos a tener que hablar según Pedro? Primero, él menciona en el versículo 13, personas que nos quieren hacer daño. Personas que te acusan. Personas que, como él dice, te quieren hacer daño. Y el segundo grupo, como hemos mencionado, versículo 15, cualquiera que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Y eso podría ser la persona, ellos estaban ante tribunales, Pedro les está preparando, pero él dice: todo el que les demande razón. Entonces esto incluye también simplemente a los que son curiosos.
Hey, ¿por qué saludas a todos los carros? ¿Por qué estás tan emocionado? ¿Por qué estás tan alegre? Cualquier persona curiosa. Entonces, empecemos con el cínico. Abundan los cínicos, ¿verdad? Hay muchos que no creen en el cristianismo. Tenemos amigos que no creen lo que nosotros creemos. Tenemos familiares que piensan que es ridículo la fe que nosotros profesamos. Y hay personas que no solo dudan, no solo son incrédulos, sino que son antagónicos, son hostiles a la fe cristiana. Y las personas cínicas pueden ser intimidarias. Muchas veces no queremos ofender, así que cerramos la boca. O tenemos miedo de cómo la gente va a responder, pero Pedro nos ayuda en esto. Pedro nos dice en los versículos 13 a 15, ¿quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo, por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Pedro dice, ¿qué es lo que temen? ¿Qué es lo que temen? Si tienen esperanza en Jesús, como dice otro versículo, no temeré lo que me haga el hombre. Dios es mi ayudador. Aunque sufras, tienes una herencia eterna que no te puede ser quitada. Como Él nos dijo, 1 de Pedro 1, 3 y 4, tenemos una herencia reservada en los cielos para ustedes. Pero Pedro está escribiendo esta carta a creyentes que están en peligro físico. O sea, ellos están padeciendo persecución real, política, social, física. Y Él les dice, no tengan miedo por temor a ellos. No tengan miedo de lo que ellos les puedan hacer. En lugar de eso, dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. O sea, que su reverencia por Cristo supere el temor que tienes al hombre. Que el temor de Dios, yo creo, el temor de hombre, ahí está, lo tenemos lastimosamente. ¿Cómo manejamos ese temor del hombre? Nuestro temor de Dios tiene que superar nuestro temor del hombre. En eso creo que tenemos que trabajar. Que nuestra obediencia a Dios arrolle lo que el temor del hombre nos podría hacer. Ahora, antes de hablar Pedro de compartir nuestra historia, él habla de cómo personas de esperanza deberíamos de vivir. ¿Cómo deberíamos de vivir? Mencionó ahí que debemos tener celo por lo bueno, que somos llamados a vivir vidas justas. Pero escuchemos lo que dice en los versículos 16 y 17. Mire cuántas veces Pedro usa la palabra bueno o bien. Dice, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Cuando hablamos de las personas cínicas, vale más nuestra bondad que nuestras palabras. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Podríamos hablarles de la Biblia, pero no creen la Biblia. Se burlan de la Biblia. Hay un versículo donde Jesús está diciendo, no arrojen sus perlas ante los cerdos. Porque, ¿verdad? Un cerdo no sabe valorar, estimar lo precioso que es una perla.
Entonces, hay que tener perspicacia en nuestro andar. Personas que están en un estado de burlarse de la fe cristiana, de repente darles con la Biblia no es la mejor táctica. Vamos a llegar a eso y tenemos que llegar a eso, pero primero Pedro está diciendo que impacta más nuestra manera de vivir. Eso es lo que puede influir. Hay un método que me gusta para hablar de esto. Es hasta cuando se presenta en español, de todas maneras se usa el acróstico en inglés porque sería complicado. Entonces, lo primero cuando vamos a trabajar con personas, podríamos decir, cínicas, voy a hacerlo así. Todo comienza con la oración. Tenemos que comenzar con la oración. Nosotros a veces hemos usado expresiones como ¿quiénes están en tu círculo? ¿Quiénes son los familiares, compañeros de trabajo, vecinos que no conocen al Señor? Personas que Dios ha puesto en tu círculo de influencia. ¿Sí? Una herramienta que hemos usado antes, una herramienta que usa la iglesia Clear Creek, y ahí tengo algunas tarjetas sobre su mesa. Me gustaría que cada uno tome una de estas. A ver si hay algunos por ahí que están sin las mesas para que puedan. Esta tarjeta dice mis 5. Entonces, de las personas en tu círculo, la idea es escoger algunos nombres que Dios está poniendo más sobre tu corazón en este momento. Puede cambiar la lista de tiempo en tiempo, pero ahorita, hoy, ¿quiénes son las personas por las que está cargado tu corazón o por las que debe estar tu corazón cargado? Ahí escribe sus nombres, puedes escoger 5, mis 5, pueden ser 6, pueden ser 4. La idea es identificar, hacer una lista de nombres y atrás hay una guía, varias guías de oración para orar, para interceder por esas personas con los pasajes bíblicos. Entonces quiero que cada persona lleve una tarjeta, mis 5. Eso nos ayuda a empezar con la oración. Primero hablamos con Dios sobre las personas antes de hablar con las personas sobre Dios. ¿De acuerdo? Porque si va a haber cualquier cambio en la vida de esa persona, Dios es el que lo tiene que hacer. Entonces empezamos hablando con Dios. Segundo, tenemos que escuchar. Muchas veces queremos llegar a las personas hablando, cuando debemos llegar a las personas escuchando. Escuchar su historia, escuchar sus dudas, escuchar por qué cree lo que cree, qué le ha llevado a eso, cuáles han sido sus experiencias con Dios, con los cristianos, etc. Escuchamos. Puede ser una etapa un poco larga, pero estamos tomando interés en la persona. No le estamos llegando todavía con la Biblia. De repente la persona que sabe que somos cristianos, pero no se trata de eso, nos tiene que conocer como personas. Y esto es algo divertido para todos, comer con la persona. Tal vez invitarle a su casa, tal vez salir a tomar un café, pero comer juntos. Eso fue una estrategia principal de Jesús. Él comía con la gente. Le invitaban a su casa, él iba.
A veces él hablaban mal de Jesús porque él iba a las casas de las personas que tal vez no se veía muy bien que él estuviera compartiendo con esa persona. Pero Jesús decía, claro que sí, yo me siento en tu mesa, ¿verdad? O nosotros podemos invitar a nuestra mesa. Así estamos imitando a Jesús. Y después, y no es necesariamente, o sea, se puede saltar dependiendo de las oportunidades, pero servir a la persona. Realmente preocuparnos por la persona. Y cuando hay oportunidad, poder echarle una mano, poder ayudarle. Así podemos empezar a trabajar con la persona que en este momento es todavía cínica. Ahora, no vas a ganar a nadie a Cristo haciendo esas cosas. La salvación viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La persona tiene que escuchar el evangelio para ser salva. Por eso muchas veces vamos directo a la palabra, pero perdemos la batalla, porque la persona no está dispuesta, está renuente, está opuesta a la palabra. Entonces tenemos trabajo previo que hacer, como Jesús, dialogando con la gente, comiendo con la gente. Vamos a pensar en tantos casos de Jesús dialogando con personas primero, para llegar a lo que Él quiere compartir, ¿verdad? Pero así tenemos que comenzar. Lo que sí podemos lograr con esto es ganar una audiencia con la persona, que ellos quieran oír lo que nosotros creemos, ¿sí? Una persona cínica puede cambiarse en una persona curiosa con el tiempo y por la obra de Dios en su corazón. Tiene que ver mucho con nuestra buena conciencia, buena conducta, haciendo el bien, celoso por hacer lo bueno. Nuestra conducta es la que puede atraer. Claro, no vamos a ser perfectos y parte de nuestra buena conducta es poder reconocer que no somos perfectos, ¿sí? Eso dice mucho. Nuestra humildad, nuestra honestidad, nuestra transparencia, eso es una buena conducta, ¿sí? No estamos hablando de una santidad perfecta. Pero hay un dicho que se le atribuye a San Francisco de Asís que es, predica el evangelio todos los días y cuando sea necesario, usa palabras. Predica el evangelio todos los días y cuando sea necesario usar palabras. Resalta algo importante de que hacer este tipo de cosas tiene un impacto, una influencia a favor del evangelio. Pero lo que tenemos que tener claro es, esto no es presentar el evangelio. Porque el evangelio son buenas noticias y las buenas noticias se tienen que anunciar. Se tienen que usar palabras para anunciar las buenas nuevas acerca de Jesús. San Francisco nunca dijo eso. No está en nada de sus escritos, etc. Y la verdad es que para predicar el evangelio es necesario usar palabras. Entonces, en algún momento tenemos que llegar acá a poder compartir nuestra historia y la historia de Dios. Y esto puede ser story también, nuestra historia, compartir nuestra historia con la persona y la historia de Dios. Cuando la gente es espiritualmente curiosa, podemos darles la razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero muchas veces tenemos trabajo previo que hacer. Entonces, la meta, la aplicación, lo que les voy a pedir
es que esta tarde, antes de acostarse, porque si lo dejamos para mañana no se va a lograr, enumerar los nombres, 5 nombres de personas que están en tu círculo que todavía no le conocen al Señor. Enumerar. Y luego, mañana, empezar a orar. No tienes que orar todos los motivos por todos los nombres todos los días. Puedes decir, bueno, hoy voy a orar este punto por esta persona. Y mañana empiezas a variarlo, según Dios te guía. Pero empezar a llevar los nombres de las personas que Dios ha puesto en tu círculo ante el trono, interceder por ellos, para luego empezar a decir, Dios, ¿cómo quieres que yo empiece a tener un acercamiento con esta persona para ti? Porque muchos son casos difíciles, complicados, imposibles, pero para Dios no es imposible. Entonces empezamos a trabajar con oración y luego vamos escuchándolos, comiendo juntos, sirviéndolos y con el tiempo compartiendo con ellos. Vamos a orar y pedir que Dios nos haga un pueblo de esperanza, que compartamos esperanza. Señor, gracias. Señor, pedimos que tú nos ayudes a poder ser personas que otros ven y dicen, hay algo diferente y bueno de esta persona. Señor, que nuestra conducta, por muy imperfecta que sea, que pueda ser algo que mueve a las personas desde el cinismo hasta la curiosidad sobre la fe cristiana. Y Señor, que no temamos al hombre más que a ti, sino que podamos abrir nuestra boca y compartir lo que tú has hecho en nuestra vida, nuestra historia y tu historia de lo que hiciste enviando a Jesús al mundo. Gracias, Señor, gracias por este mes de Navidad que recordamos que el Salvador vino al mundo para salvarnos. Gracias, Señor, úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios